Hola a todos, yo soy María Alejandra Pinilla y hoy les voy a exponer sobre el poliacrilonitrilo y el poliestireno. El poliacrilonitrilo, o por sus siglas PAN, también conocido como Creslan 61, es una resina polimérica sintética semicristalina con la fórmula C3H3N. Este posee la característica de que, aun siendo termoplástico, no se funde en condiciones normales. Casi todas las resinas de poliacrilonitrilo son copolímeros fabricados a partir de mezclas de monómeros con acrilonitrilo como componente principal. En cuanto a la estructura, tenemos que la estructura de los polímeros de acrilonitrilo se caracteriza por la gran insolubilidad del poliacrilonitrilo y su resistencia al hinchamiento en disolventes orgánicos. Esto se atribuye a la existencia de puentes de hidrógeno y al alto grado de cristalinidad del homopolímero. Actualmente se considera que el poliacrilonitrilo es un polímero altamente ordenado con apreciables fuerzas electrostáticas entre los dipolos de los grupos nitrilo vecinos de la misma molécula. Este lo podemos encontrar en diferentes tipos como los copolímeros de acrilonitrilo y metilacrilato o acrilonitrilo y metilmetacrilato. A veces también se hacen los copolímeros a partir de acrilonitrilo y cloruro de vinilo. Estos copolímeros son retardantes de llama y las fibras hechas de ellos se llaman fibras modacrílicas. También tenemos el poliestireno coacrilonitrilo, abreviado SAN, y el poliacrilonitrilo cobutadieno coestireno, abreviado ABS, los cuales se utilizan como plásticos. El SAN es un simple copolímero al azar de estireno y acrilonitrilo, pero el ABS es un poco más complicado. Está hecho por medio de la polimerización de estireno y acrilonitrilo en presencia de polibutadieno. El polibutadieno tiene enlaces dobles carbono-carbono en su estructura, los que pueden también polimerizar. Así que terminamos con una cadena de polibutadieno conteniendo cadenas de SAN injertados en él. Mientras tanto, el ABS es muy liviano y lo suficientemente fuerte como para ser utilizado en la fabricación de piezas para automóviles. El ABS hace más liviano a los autos, así que utilizan menos combustible y por tanto contaminan menos. El ABS es un plástico más fuerte que el poliestireno, dado a los grupos nitrilo en sus unidades de acrilonitrilo. Los grupos nitrilo son muy polares, así que se atraen mutuamente. Esto permite que las cargas opuestas de los grupos nitrilo puedan estabilizarse. Como propiedades del poliacrilonitrilo tenemos un peso molecular de 53,06 gramos mol, lo que lo hace bastante ligero, una densidad de 1,15 a 1,18 gramos por centímetro cúbico, presenta una resistencia a la atracción de entre 25 y 65. Es un termoplástico, también presenta buena resistencia a la luz solar, una temperatura de degradación de 200 grados Celsius, una temperatura de uso máximo de entre 80 y 95 grados centígrados. También tenemos una temperatura de fusión de 317 grados centígrados y por último tenemos que presenta una resistencia a los agentes atmosféricos. El poliacrilonitrilo o PAN por sí solo no presenta muchas aplicaciones, pero sí se utiliza para hacer otros polímeros, como la fibra de carbono, y también interviene en la fabricación de otros copolímeros. Los copolímeros, que contienen principalmente poliacrilonitrilo, se utilizan como fibras para hacer tejidos como medias y suéteres, o también productos para ser expuestos a la intemperie, como carpas y otros. Si la etiqueta de cierta prenda de vestir dice acrílico, entonces es porque la prenda está hecha con algún copolímero de poliacrilonitrilo. El PAN o poliacrilonitrilo se oxida primero en aire a 230 grados Celsius para formar una fibra de PAN oxidada y luego se carboniza por encima de 1000 grados Celsius en atmósfera inerte y así hacer fibras de carbono que se encuentran en una variedad tanto de alta tecnología como de aplicaciones comunes diarias, tales como aviones civiles y militares, estructuras primarias y secundarias, misiles, motores de cohete, cañas de pescar, recipientes a presión, raquetas de tenis y muchos más. Por último, tenemos que en el mercado se encuentra principalmente en ovillos de hilo.
de más o menos unos 300 o 400 metros y rondan los precios de entre 4.000 y 10.000 pesos. En otros lugares también se puede encontrar a la venta en polvo de poliacrilonitrilo y este ronda aproximadamente los 4 a 6 dólares. Por otro lado tenemos el poliestireno. El poliestireno o PS es un polímero termoplástico que se obtiene de la polimerización del estireno. El estireno, cuya fórmula química es C8H8, es un compuesto orgánico de olor suave con aspecto de líquido incoloro a temperatura ambiente. Este hidrocarburo toma su nombre del estoraque, un bálsamo que se obtiene al recoger la resina del árbol de igual nombre y también del liquidámbar, por medio de un corte o incisión en la corteza de este. El estireno es una sustancia natural que se encuentra en pequeñas cantidades en algunos alimentos, como por ejemplo la canela, el grano de café, los cacahuates y también lo contiene el alquitrán de hulla. Para su estructura tenemos que el poliestireno es un polímero vinílico. Estructuralmente es una larga cadena hidrocarbonada con un grupo felino unido cada 2 átomos de carbono. Es producido por una polimerización vinílica por radicales libres a partir del monómero estireno. El poliestireno es también un componente de un tipo de caucho duro llamado poliestireno butanoide estireno o caucho SBS. El caucho SBS es un elastómero termoplástico. Existen 3 tipos principales de poliestireno: el poliestireno cristal, que es transparente, rígido y quebradizo; el poliestireno de alto impacto, que es resistente y opaco; y el poliestireno expandido, el cual es muy ligero. Las aplicaciones principales del poliestireno choque y el poliestireno de cristal son la fabricación de envases mediante extrusión termoformado y de objetos diversos mediante moldeo por inyección, mientras que la forma expandida se emplea principalmente como aislante térmico en construcciones. El poliestireno también se fabrica en forma de material espumoso llamado poliestireno expandido o EPS, o también poliestireno extruido XPS, valorado por sus propiedades de aislamiento y acolchado. Hay una nueva clase de poliestireno llamada poliestireno sindiotáctico. Es diferente porque los grupos fenilo de la cadena polimérica están unidos alternativamente a ambos lados de la misma. El poliestireno normal o poliestireno atáctico no conserva ningún orden con respecto al lado de la cadena donde están unidos los grupos fenilos. El poliestireno sindiotáctico se obtiene por polimerización catalizada por metalocenos. Un metaloceno es un ion metálico con carga positiva entre medio de 2 aniones ciclopentadienilo con carga negativa. Un anión ciclopentadienilo es un formidable pequeño ion formado a partir de una molécula llamada ciclopentadieno. En cuanto a la normatividad del poliestireno, tenemos la NTC 1359, que habla de plásticos y espumas rígidas de poliestireno expandido. En sus propiedades tenemos que el poliestireno presenta la conductividad térmica más baja de todos los termoplásticos. Las espumas rígidas del poliestireno XPS presentan valores aún más bajos de conductividad, por lo que suele utilizarse como aislante térmico. Sin embargo, tiene relativamente poca resistencia a la temperatura, ya que reblandece entre 85 y 105 grados centígrados. Este valor depende del contenido de aceite mineral que tenga. También tenemos que el poliestireno posee una muy baja conductividad eléctrica, por lo que es un aislante, y gracias a sus propiedades suele utilizarse en las instalaciones de alta frecuencia. En cuanto a las propiedades mecánicas, tenemos que el módulo elástico de tracción es de 3 a 0,34 GPa para el poliestireno cristal y de 2 a 2,5 para el poliestireno choque. Tenemos también un alargamiento de rotura de tracción de 1 a 4% para el poliestireno cristal, lo que significa que no es nada dúctil, y de un 20 a 65% para el poliestireno choque. Tenemos una carga de rotura en tracción de 40 a 60 megapascales para el poliestireno cristal y de 20 a 35 megapascales para el poliestireno choque. Presenta un módulo de flexión de 3 a 3,4 gigapascales para el poliestireno cristal y de 1,6 a 2,9 para el poliestireno choque, lo que nos muestra que el poliestireno choque es mucho más flexible que el cristal y también presenta una similitud con el ABS. Tenemos una resistencia al impacto Charpy de 2 kJ por metro cuadrado para el poliestireno cristal y de 3 a 12 kJ por metro cuadrado para el poliestireno choque.
El poliestireno cristal es el menos resistente de todos los termoplásticos, mientras que el poliestireno choque está en un punto intermedio. Por último, tenemos que el poliestireno cristal presenta una buena dureza similar al policarbonato y el poliestireno choque es similar al polipropileno. Las aplicaciones del poliestireno son bastante diversas, principalmente por su facilidad de uso y su coste relativamente bajo. Sin embargo, tiene una gran desventaja y es su poca resistencia a la alta temperatura y su resistencia mecánica modesta. Estas ventajas y desventajas determinan las aplicaciones de los distintos tipos del poliestireno. El poliestireno choque se utiliza principalmente en la fabricación de objetos mediante moldeo por inyección, como por ejemplo carcasas, impresoras, puertas y muchas más. Dependiendo de la aplicación se pueden añadir aditivos como por ejemplo sustancias ignífugas o colorantes. El poliestireno cristal se utiliza también en moldeo por inyección cuando la transparencia y el bajo coste son importantes, como por ejemplo cajas de CD, perchas, cajas para huevos. Otra aplicación muy importante del poliestireno cristal es en la producción de espumas rígidas denominadas a veces poliestireno extruido o XPS, las cuales se utilizan por ejemplo para las bandejas de carne en los supermercados, así como también en la construcción. En Europa se tiene que la mayor aplicación del poliestireno es la elaboración de envases desechables mediante extrusión termoformado. En estos casos suele usarse una mezcla entre choque y cristal. Estas proporciones varían dependiendo si se quiere mejorar la resistencia mecánica o la transparencia. Por otro lado, tenemos la forma expandida, la cual se utiliza principalmente como aislante térmico y acústico y es ampliamente conocido bajo diversas marcas comerciales. Por sus propiedades, el poliestireno también se emplea en indumentaria deportiva, principalmente indumentaria acuática. Puesto que tiene la propiedad de flotar en el agua, se puede usar para la fabricación de chalecos salvavidas y otros instrumentos acuáticos. El poliestireno también se utiliza como aglutinante en ciertos explosivos como el RDX y el napalm. Comercialmente, el poliestireno es muy fácil de obtener debido a su gran variedad de aplicaciones y su bajo costo. Por ejemplo, podemos encontrar láminas de icopor de 1 metro de largo por 1 metro de ancho con un grosor de 2,5 centímetros por alrededor de 14.000 pesos colombianos.